Y quiero decirte algo importante. Somos muy rápidos para irnos de la iglesia. Somos muy rápidos para irnos de cualquier lugar que sea difícil. Somos rápidos para irnos de cualquier lugar que nos, demande algún esfuerzo, ¿no? Hoy el compromiso es algo que se ha perdido. Es un compromiso que solamente es preferencial. Hoy vemos un compromiso como algo que ya no se cultiva, ¿no? En ningún lugar, ¿no? Muchas de las cosas que vivimos hoy en la iglesia, este tránsito de hermanos, es justamente porque no hay un nivel de compromiso, hay una rapidez para huir de lo que es difícil. Vemos este tránsito de un montón de iglesias porque también no vemos una buena tarea pastoral, ¿no? Hoy en día, desgraciadamente, vemos a los pastores como unos empresarios que solo manejan desde la oficina a la empresa, ¿no? Como si la iglesia fuera una empresa. La iglesia no es una institución, la iglesia no es una empresa, la iglesia es un cuerpo, es un organismo vivo, amén. No es una empresa para tratarla como tal. Justamente, así como hablaba de la falta de compromiso de las ovejas, hay una falta de compromiso en los pastores. Enfocados en las tareas, enfocados en los ministerios, enfocados en las estrategias, enfocados en las estructuras piramidales, pero no estamos enfocados en lo que realmente es el ministerio, que el ministerio son las personas. El lugar de nuestros servicios son las personas. Así que yo quiero aclarar esto porque no voy a echar la culpa a los pastores de por qué a los miembros que se van de las iglesias, que puede ser que sea inmadurez de ellos, pero también es una clara falta de compromiso de los pastores en la mayoría de los casos. Y ya van a ver por qué. Vamos a ver muchos pasajes bíblicos. Hoy no, mira, yo soy de los que piensan que uno o el único o mayor motivo para irse de una iglesia, es la palabra de Dios, o sea, la herejía, o sea, los falsos maestros, que ya no se predique la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo me voy de la iglesia? ¿Y cuándo me voy de la iglesia? Esas son cosas particulares de cada situación. Pero sé que debo irme, cómo y cuándo es el momento, eso ya lo hablaremos más adelante, pero sí que tengo que salir de la iglesia que tenga una falsa doctrina cuando yo leo la escritura y el pastor de adelante me dice otra cosa. Te darás cuenta, vamos a ver en unos textos, por qué te digo que todo tiene que ver con el problema en el liderazgo. El problema está en los pastores y en la falsa enseñanza de esos pastores, ¿sí? Habrá personas que van de iglesia en iglesia. La falta de sana doctrina, la falta de que se enseñe la palabra de Dios en los púlpitos, querido hermano, ¿sí? Sucede cuando hay un pastor que no está enseñando la palabra de Dios, pero también vamos a ver más adelante que al mirar su vida, su conducta, tampoco es digna de imitar. ¿Y por qué? Porque, querido hermano, una falsa doctrina termina en una falsa conducta. Una doctrina errada termina en conductas erradas. Hay un problema serio de por qué yo digo que la palabra de Dios es el motivo principal para irte a una iglesia. Porque hay que obedecer a vuestros pastores. Es un mandamiento de la Escritura, lo que acabamos de leer. En otro lugar dice más, obedecer a vuestros pastores, ¿no? Entonces, sabiendo que Dios nos pide obediencia a los pastores, la obediencia es según la palabra de Dios, porque dice, obedecer o recordar a vuestros pastores que nos hablaron la palabra del Señor. O sea, lo que debemos recordar a los pastores o recordar lo que ellos dicen porque hablan la palabra de Dios. Si no, como digo en mi iglesia, a mí ni caso. Pero si está mis palabras diciéndote lo que la Biblia dice, tu problema no lo tienes conmigo si no lo quieres obedecer, lo tienes con Dios. Así que, querido hermano, es importante resaltar que el obedecer a los pastores es primordial según las Escrituras. Pero claro, si el pastor no está fiel a la palabra de Dios, entonces no debo de prestar obediencia. Y si tengo que estar allí, tengo que obedecer a los pastores. Si no, estoy en rebeldía y estoy en desobediencia. Entonces es hora de marcharnos de esa iglesia porque yo no puedo
al mirar su conducta, imitar su fe, ¿no? Porque tampoco imita a Cristo. El decir lo que Pablo dijo, querido hermano, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Así como él imita a Cristo, por eso Pablo decía, imítame a mí. Eso es muy fuerte para decir, querido hermano. Los pastores debíamos de decir, imitadme a mí, porque yo imito a Cristo.